Bueno, entonces, damos apertura a este espacio de la Escuela de Sabios para nosotros seguir en ese aprendizaje que nos ayuda a nosotros y que para nosotros pues, nos brinda bases para la rehabilitación, que nos permite a nosotros tener un entorno o empezar a conocer un nuevo espacio en donde se hable de rehabilitación. Y pues la Escuela de Sabios es uno de esos espacios donde nosotros nos encontramos con la importancia de vivir la rehabilitación. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos sumando esos espacios en los que a nosotros se nos ofrece. Es muy importante nosotros irnos llenando y nosotros cada vez ir como impregnando más nuestra vida de la recuperación. No es solamente que nos digan que no tenemos permitido el estilo de vida antiguo, sino que vayamos permitiendo también la entrada de uno nuevo, que también le demos la entrada a un nuevo estilo de vida, y un nuevo estilo de vida pues viene acompañado a su tiempo de muchas cosas, de lugares, de personas, de conversaciones, y por eso para nosotros el autoconocimiento pues no solamente es cómo nosotros éramos en la vida de consumo, sino también nosotros entender que hay espacios, digamos, disponibles para que nosotros ahí vayamos viviendo nuestro cambio. Entonces el autoconocimiento no solamente es quién o cómo vivía usted antes de la fundación, porque ese puede ser el autoconocimiento sobre los hábitos negativos, sobre los pensamientos negativos, sobre cosas que de pronto nos estaban llevando a ese estilo de vida, sobre el cual tuvimos la necesidad de entrar en un proceso de rehabilitación. Y si nos hablan de autoconocimiento, pues a veces creemos que nos conocemos tanto lo negativo, pero desde el proceso ya nosotros empezamos a conocer esas cosas desde otro punto de vista. Ya la persona tiene que conocer el estilo de vida anterior que tenía, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la trascendencia, de ese punto de vista en donde, en donde se está dispuesto a aprender, donde hay disposición para nuevos aprendizajes, para estar ahí hasta en una silla, sentado, escuchando algo que le están transmitiendo y que se lo están, digamos, brindando con el fin de avanzar en un proceso. Desde que la persona simplemente se encuentra ahí recibiendo una educativa o una clase, desde ahí también está empezando a autoconocerse. Cuando empieza a conocer en sí mismo que que dentro de sí mismo se esconde una persona que le falta aprender muchas cosas nuevas y que en ese aprendizaje también puede buscar, digamos, fuerza en el proceso, que no solamente se le va a transmitir un conocimiento, sino que se le transmite también principios, se le transmite como ese conocimiento de la vocación que tiene como persona y que a veces no reconoció eso.
Entonces, a veces no reconocimos muchas cosas que teníamos. A veces otros nos decían a nosotros que nos conocían a nosotros bueno. Y nosotros no aceptábamos eso porque de pronto el estilo de vida no, no era acorde a eso. Y de pronto a nosotros nos decían, no, usted es una persona con muchas capacidades, usted es una persona que tiene muchas cosas buenas. A veces hay personas que le decían, no, yo a usted, yo quisiera tener tal cosa de usted, quisiera, digamos, tener esa cualidad que usted tiene. Y nosotros, por el estilo de vida que de pronto nos tenía como sin confiar en muchas cosas, pues dentro de esas cosas también llegaban a incluirse nuestras capacidades. Muchas de las cosas que sabíamos hacer las fue opacando el consumo. Por eso muchas personas dejan hasta su trabajo, cambian de pensamiento frente a algunas cosas, dejan cosas importantes tiradas, desaprovechan oportunidades, desechan oportunidades y las oportunidades no le llegan porque no tengan capacidades, sino que dentro del autoconocimiento tiene unas capacidades que a veces no han sido reconocidas y que a veces no importa que otros las reconozcan cuando nosotros no las estamos viendo, sino que también en el autoconocimiento, pues es como si nos dijeran a nosotros, usted tiene muchas cosas que no sabe que las tiene, pero que ahora en un proceso de rehabilitación se le van a estar recalcando esas cosas. Y entonces uno a veces, por eso siente que en la fundación a veces le llevan en la contraria a uno, porque ellos allá ven a alguien con capacidades y a veces yo me siento falto de capacidades para realizar mi proceso, para cumplir con las cosas, para desarrollar por medio de lo que yo estoy haciendo ahí. Entonces, a veces la persona en el proceso, cuando se cierra a ese autoconocimiento, pues a veces siente que le están exigiendo más de lo necesario, porque a veces no sé todas las capacidades que tiene. En el autoconocimiento, a veces uno quiere que lo sigan tratando como cuando estaba consumiendo y piensa que solamente con ese trato, entonces va a tener un avance. Y se siente a veces extraño cuando una persona llega a la fundación y lo que hacen es tratarla como alguien que es capaz de salirse de algo que lo tenía esclavizado. Porque de pronto empieza a pensar, bueno, pero yo vengo de consumir y aquí me están tratando como si yo no estuviera consumiendo. Entonces, a veces la persona reclama es que lo traten como al consumidor. A veces la persona cree que se autoconoce diciendo, yo soy, yo soy un consumidor y si yo me recupero es así y yo no, yo con esto no puedo, yo de pronto voy a dejar la droga, pero yo no voy a dejar esto otro porque yo me conozco. Entonces, si la persona se conoce, la persona cuando cree que se conoce, eso a veces le juega en contra. A veces se le vuelve algo contraproducente el pensar que ya se conoce en todo y como se conoce en todo, entonces a veces dice en qué sí puede mejorar, en qué puede dar más. Muy, muy difícil esto, me exigen mucho en esto, pero entonces es como si uno
como si uno viera lógico que un niño de 10 años esté pidiendo que le estén dando tetero todavía. Y es importante cuando a la persona se le está diciendo, no, es que usted vale más de lo que cree que vale. Y por eso es que se le tiene que exigir, porque el autoconocimiento lo tiene que llevar a que usted conozca cosas grandes dentro de usted, no solamente lo dañino, no solamente lo que cayó en una adicción, lo que fue dominado, sino conocer esa parte que también puede dominar otras cosas. Que no solamente el autoconocimiento sea conocer la parte que vencieron, sino también esa parte que es capaz de vencer muchas cosas, vencer el propio temperamento, vencer falta de perdón, vencer esas dificultades que teníamos, vencer muchas cosas sobre las cuales nosotros decíamos, yo conozco los límites míos y yo sé que ahí no puedo pasar. La idea del autoconocimiento no es solamente cuando usted dice, eh, yo, yo me llamo, yo me llamo Pepito Pérez, tengo tantos años y, y yo estoy dispuesto a esto y no también usted está dispuesto, es a lo que el proceso le pueda ofrecer, pero digamos que en su máxima expresión. ¿Cómo sería un proceso ofreciéndole algo a una persona en su máxima expresión? ¿Será que en su máxima expresión solamente es para que deje la droga, pero que de pronto no es la marihuana o no es el trago? ¿O la máxima expresión será que nomás usted perdone a a los que son más fácil de perdonar? Por eso a veces, por eso digamos, cuando uno se va a la Biblia, a esas personas les exigían dar hasta 70 veces lo que pensaban que tenían que dar nomás 3 veces. Y uno llega al proceso de rehabilitación. Yo llegué al primer proceso de rehabilitación, llegué, llegué re mal, llegué seco. Y a los 15 días ya pensaba que ese era el proceso. Yo dije, si entré a final de mes, si entré a mediados de mes, me voy a fin de mes. Y ha llegado mal. Y hay personas que van los padres a decirles nos vamos y les dicen no, a mí me falta. Pero entonces el autoconocimiento no solamente tiene que ser el yo me conozco y el yo ya sé que soy así y yo ya no cambio y yo ya no debería, no debería afrontar el proceso como es, sino como que el manual, yo vuelvo a hacer el manual de la fundación. Como que a veces pensamos que el autoconocimiento es que el proceso se me debe ajustar a mí, porque es que así yo me siento bien. Y a veces ni siquiera conocemos qué es lo que nos hace sentir bien. Llegamos de sentirnos bien con una droga y apenas entramos a la fundación ya queremos saber qué es lo que nos hace sentir bien. Yo lo que necesito es, yo lo que necesito es visita, o yo lo que necesito es que me entiendan,
Yo necesito es que esta persona mejore en esto. Y entonces empezamos a hacerle banco de confrontación a todo el mundo porque ya los conocemos a todos. Pero para conocernos a nosotros, yo creo que, se nos es algo de procesos. No es algo, digamos, rápido, no es algo instantáneo, es algo de paciencia, es algo de exigencia, es algo de comprensión, es algo de ser críticos con nosotros mismos también, es algo de cuestionarnos, de confrontarnos, de aceptarnos también en algunos momentos, es algo de saber que si tenemos algunas limitaciones, esas limitaciones se pueden trabajar de alguna forma, no quedarnos limitados en todo, porque hay unas personas que, digamos, cuando hay una persona que necesita, digamos, una terapia física, al principio de pronto parece que eso no le va a servir. Al principio del proceso yo dije, yo me voy a estar aquí varios meses, pero va a salir a lo mismo, que yo dije, esto no sirve. Esto le sirvió fue al otro, pero a mí no. Esto le sirvió al otro porque ese otro como que sí tenía capacidades para eso. Pero yo como en lo que me conozco, yo no he visto eso. En esa partecita en ese espacio de la persona donde habita la capacidad de rehabilitarse, ese espacio como que a mí no lo pusieron cuando me crearon. Entonces yo decía, bueno, yo aquí estoy, pero yo sé que yo no puedo. Y supuestamente eso es conocerse a ese. Porque cuando uno tiene situaciones, ese pensamiento se le quiere presentar a uno como autoconocimiento. Entonces, el autoconocimiento no solamente implica conocer sus fallas, sus errores, sino que además de eso, también conocer sus capacidades, sus fortalezas, como, como se hacen en terapias de psicología, conocer sus debilidades, pero también sus fortalezas, conocer sus amenazas, pero también sus oportunidades. Entonces, el autoconocerse no es solamente usted decir yo soy así en lo negativo, sino que usted diga yo soy así cuando usted escucha algo bueno, cuando usted escucha que están hablando de un valor, de una cualidad, de algo bueno, usted dice yo soy así también, para poder desarrollarlo y para poder enfocarse en eso. Entonces, levantaron la mano en Villasamán. Hola, buenos días, Felipe. Hola, buenos días a todos. Qué tema tan importante que estamos tocando el día de hoy, autoconocimiento en el proceso de rehabilitación, que esto es igual a estar bien a uno mismo. Lo primero que nosotros tenemos que, el autoconocimiento del arte de mirar hacia adentro, de enfocarnos en nosotros, de aprendernos a conocer, a saber el manejo de las emociones. Y yo creo que uno de los mayores factores de recaída en un proceso de restauración es este tema, el autoconocimiento. Usted muchas veces sale de la fundación y ni siquiera sabe quién es. Llegó sin saber quién es, se va sin saber quién es y no ha trabajado este tema tan vital. Esto es una columna para tu proceso de restauración. Esto es una columna para tu vida, esto es una columna para tu propósito de vida. Saber tú quién eres, qué tienes de bueno en las emociones, qué tienes de malo, qué estás fallando, qué virtudes tienes.
¿Qué habilidades tienes? ¿Qué fallas tienes? ¿Cómo es el manejo de tus emociones? ¿Qué te estabiliza? ¿Qué te desestabiliza en tu vida? Y trabajar porque ciertas emociones no te quiten la estabilidad que tú tienes. Que tú tienes que aprender a tener autocontrol sobre tu vida, sobre tus acciones. Tienes que aprender a ejercer un autocontrol, a modificar tu conducta, a saber que no debes depender de ciertas emociones. Y cuando hablamos de ciertas emociones, son interrelaciones personales, emociones que tienes con una pareja, con un hijo, con la parte económica. Hay personas que entran en crisis económica y por eso vuelven a una fundación. Hay personas que la pareja les da una mala noticia y vuelve y recae. Hay personas que son dependientes emocionales de todo lo que los rodea. No pueden ver llorar un perro porque se quieren enterrar con él mismo. Porque no se trata de ser frío. Perdón, se escucha entrecortado. ¿Me escuchan ahí? Se escucha bien, Cristian. Ah, De pronto porque, allá de la señal. vale, gracias. Porque yo tengo que aprender a saber quién soy yo. Y uno le pregunta a la persona quién es usted y le dice el nombre. Ah, yo soy Tatiana, yo soy Carlos, yo soy Juan, yo soy Pedro, yo soy Judas. Pero realmente no sabe quién es. Y está claro que uno nunca termina de conocer a las personas, pero nosotros sí tenemos que aprender a tener un autocontrol de nosotros mismos. Porque si usted no tiene autocontrol, usted sabe que es malo y aún así acelera para estrellarse. Porque usted no tiene autocontrol y usted sabe que ciertas amistades no le convienen en su vida y aún así va y conversa con ellas y como quien dice, vuelve y parcha con ellas. Porque cuando usted tenga autocontrol, usted ve las consecuencias de ciertas acciones. Porque como usted no tuvo autocontrol, usted se fue a tomar una cerveza, usted se fue a asomar al billar. Porque usted no tuvo autocontrol, pidió una cerveza y cuando menos pensó, ya estaba pidiendo la ronda entera. Usted nunca tuvo autocontrol para entender en este instante de que usted no es un consumidor social, sino un consumidor crítico, crónico. Porque usted no ha tenido autocontrol de saber de que es hora de cambiar de amistad, es hora de cambiar de entorno. Cuando uno tiene autocontrol, uno debe asimilar una situación tan fuerte que muchas veces uno se tiene que alejar de la propia familia. Porque tu propia familia puede ser tu primer factor de recaída. Y no porque sean consumidores, solo porque fueron coadictos o no saben el tema de la restauración. Porque ellos a ti te pueden invitar a una fiesta familiar que se puede convertir en un problema social por tu culpa, porque te consumes la primera cerveza y empiezas a buscarle problemas a todo el mundo en la fiesta. Porque tú no has tenido autocontrol sobre tu vida. Y no estoy diciendo que de aquí en adelante usted no pueda asistir a una fiesta, estoy diciendo que de aquí en adelante usted no puede hacer ciertas vidas sociales. Lo que le estoy tratando de decir es que cuando usted tiene autocontrol, usted identifica una alerta llamada peligro, una alerta llamada factores de recaída, una alerta llamada riesgo. Se le activa un botón rojo. Cuando usted tiene autocontrol, usted aprende a tener algo llamado carácter, que es lo que nos están forjando, porque el que no tiene autocontrol es como el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces usted día a día tiene que trabajar con esto. Tiene que saber quién es usted, si es impulsivo, si es pasivo, si es vulnerable, si se bloquea, si es somatizador sobre las enfermedades. ¿Qué es lo que te sube el cortisol? ¿Qué es lo que te estresa? ¿Qué es lo que te pone en modo alerta? Si ya sanaste heridas o tienes aún heridas pendientes por resolver. Porque cuando usted tiene autocontrol, usted toma
Se empodera de su vida, se empodera de sus emociones, se empodera de sus acciones. Usted aprende a identificar qué le duele, qué no le duele, qué le afecta, qué no le afecta, qué le sirve, qué no le sirve, qué lo edifica, qué no le edifica. Pero usted habla de autocontrol y otro lo mira mal en el día y con eso simplemente se te destruye el resto de tu día, el resto de tu semana, el resto de tu mes. Porque alguien te dice que estás haciendo las cosas mal y no eres capaz de tener humildad para aceptar ese cambio que te quieren dar en tu vida, para que mejores. ¿Tienes autocontrol? Ya sabes que has escuchado miedo a la decepción, miedo a hablar, miedo a hacer propuestas, o eres temeroso de que te decepcionen. Todo negocio tiene pérdida. Si se parten los huevos, pues mijo, haga tortillas, pero usted no se puede quedar ahí llorando. Muchos lloran sobre el agua derramada. Usted tiene que aprender a tener autocontrol para la resolución de conflictos. Usted ya debe aceptar de que usted comete errores y que es imperfecto. Y que en algún momento usted tiene que ser vitamina para los demás. Pero si usted no tiene autocontrol, usted no va a ser vitamina para nadie. Usted va a seguir siendo un Gargamel. El día que usted tenga autocontrol, usted va a aceptar qué es lo que necesita una fundación y qué es lo que necesita para su vida, para mejorar. El día que usted tenga autocontrol, usted va a tener carácter. Usted va a aprender a decir sí y no. Cuando usted tenga un autoconocimiento sobre su vida, le va a dar valor y carácter a su vida, va a ser honesto consigo mismo. Va a dejar de mentir, va a quitarse esa máscara que tiene. Va a dejar de ser sintético en su vida. Porque usted tiene que enfrentarse a usted mismo, porque eso es lo más importante, enfrentarse a usted mismo. Porque usted quiere salir a callarle la boca a los demás. Porque usted quiere salir a callarle la boca al que le dijo usted no va a cambiar. Y el líder te dice, cálleme la boca a mí. Y te vuelves un grosero, un patán, un arrogante, te obstinas. Crees que te están ofendiendo en la fundación. Crees que el líder es el mal. Porque el proceso de restauración es para usted mismo. No es ni para su familia, no es para su hijo, no es para su hija, no es para su entorno social, no es para su jefe, no. El proceso de restauración y el proceso de cambio de tu vida es para vos. Porque ya es hora de que mires hacia adentro. Cuando usted tiene autocontrol, usted mira hacia adentro. Cuando usted tiene autocontrol y autoconocimiento sobre su vida, usted comprende por qué hace lo que hace. Usted empieza a cultivar amor. Y cultivar amor, cuando usted se ama a usted mismo, a los demás. Pero usted no me puede hablar de amor hacia los demás si usted no se ama a usted mismo. Usted tiene que aprender a autoconocerse. Usted tiene que aprender a saber qué lo debilita y trabajar en esas debilidades. Usted debe aprender a comprender de que todas las personas que están a su alrededor en algún momento también le pueden fallar. Y eso no lo puede afectar a usted porque eso es parte de la vida. Usted debe entender de que por mucho amor que usted dé, por muchos buenos actos que usted dé, va a haber una persona que le va a dar la espalda y que va a ser mal agradecido. Y eso es normal, eso es parte de la vida. Y eso no te puede mover controles a ti. Porque usted día a día debe trabajar en usted mismo. Usted no me puede venir a hablar de que usted quiere venir a levantar una familia, usted quiere venir a levantar una empresa si usted está caído. Usted no puede hablarme que quiere cargar a los demás si usted simplemente no se ha alimentado. ¿Usted cómo va a cargar a 2 o 3 personas si usted no está alimentado? Pues se va a caer en el primer paso, es más, no va a poder levantar a la primera. Porque todos piensan en los demás. Porque usted debe aprenderse a conocer a sí mismo.
Porque cuando hablamos de autoconocimiento es porque me miro hacia adentro. Porque cuando miramos hacia afuera soñamos, pero cuando miramos hacia adentro despertamos y dejamos de ver los problemas de los demás. El problema soy yo. Autoconocerme. Pero como yo sé que me conozco, yo no tengo nada que ir a darme una vuelta a la olla. Como yo sé que me conozco, yo no tengo nada que ir a hacer una discoteca. Como yo sé que me conozco, yo no me puedo enrumbar. Como yo sé que me conozco, yo no puedo pedir una cerveza. Como yo sé que me conozco, muchas veces tengo que aprender a tener control sobre el dinero, autoconocerme, saber cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cómo las debo de trabajar, qué me afecta, qué no me afecta. Cuando yo tengo autoconocimiento sobre mi proceso de rehabilitación, aprendo a identificar qué me puede afectar en mi proceso. Mirarme hacia adentro, mirarme a sí mismo. Soy yo. Entonces el autoconocimiento es primero saber quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy, qué voy a hacer con mi vida. Y todo se trata de mí, y no es ser egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo también yo, y no es ser egoísta. Es cuidar lo que yo estoy cosechando para cultivar de la mejor manera. Autoconocimiento es entender que en algún momento, si me toca alejarme de mi familia, lo debo hacer, por el bien mío y por el bien de ellos. Salir de la zona de confort para entrar a una zona de crecimiento. Autoconocimiento. Aprender a identificar la dinámica de la fundación. Autoconocimiento. Saber que si yo no me levanto un devocional, si no me levanto una escuela de sabios, si no participo en una educativa, si no participo en una orden que me da, si no participo en una labor social, el único afectado soy yo. Usted se volvió experto en conocer a los demás, pero no se conoció a sí mismo. Usted ya sabe qué hace enojar a su mujer, usted ya sabe hace enojar al líder, cómo va a hacer enojar a su pareja, cómo hacer enojar a medio mundo, a media fundación, por no decir a la fundación entera. Porque sos experto en ver los errores de los demás, pero no ver los tuyos. Porque tienes focos de control externo, pero no tienes autoconocimiento. Porque te encanta señalar. Porque te encanta ver los errores de los demás. Porque te encanta decir que la fundación es mala. Porque te encanta decir que la comida es mala. Porque te encanta decir que te violan tus derechos. ¿Y cuántos derechos no has violado vos? ¿Cuánta tranquilidad no le quitaste a tu familia? ¿Cuánta tranquilidad no le quitaste a toda una sociedad? ¿Cuántas joyas no te robaste? ¿Cuántas pitadoras no te robaste? ¿Cuántas lavadoras no te robaste? ¿Cuánta tranquilidad no quitaste a medio mundo? Y llegaba a una fundación y seguís mirando hacia afuera y no miras hacia adentro. El problema es la fundación, el problema del líder, el problema del director, el problema es mi compañero. Y si sabías que cuando uno no tiene autoconocimiento y ve los errores de los demás, es el espejo de nosotros mismos. Todo lo que yo veo que están fallando los demás, ese soy yo. Cuando yo tengo autoconocimiento, empiezo a ayudar a los demás. Cuando yo tengo autoconocimiento, en vez de señalar a los demás, me señalo a sí mismo. Y me tengo que señalar a sí mismo. Tengo que enfocarme en mí, tengo que mirar mis fallas, mis errores. Si yo no me conozco, si yo no sé quién soy, entonces yo cómo voy a hablar de vida, cómo voy a hablar de restauración, cómo voy a hablar de salir adelante. Primero debo conocerme a mí mismo,
ver mis errores, ver mis virtudes, ver mis fallas, ver mis habilidades, ver lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo. Y aprender a trabajar en mí. Cuando usted tiene autoconocimiento, usted aprende a trabajar de una manera automática y se vuelve agradable todo. Y por eso va a salir adelante. El día que usted se conozca, el día que usted sepa identificarse, ese día usted aprende a salir adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristian. ¿Hay una mano levantada o es la misma? Sí, señor. Sí, señor. Muy buenos días para todos. Espero que estén bien. Dándole continuidad a este tema, me parece muy importante y uno de los principales pilares de la restauración en cada una de las personas residentes, pacientes que se encuentran en las fundaciones, que es lo primero que debemos hacer cada que vayamos a tomar una decisión. Antes de tomar una decisión, de actuar o de hablar, hay que pensar bien, examinarse, ¿sí? Eso es autoconocimiento. ¿Autoconocimiento qué es? Autoconocimiento es pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Porque la costumbre de nosotros, la mala costumbre de nosotros era siempre pensar después de actuar, después de cometer el error, después de, discúlpenme la expresión, después de cagarla. Ahí sí pensamos, yo por qué hice esto, yo por qué dejé de hacer esto, yo por qué dejé de hacer lo otro. Pero pues ya de qué vale la pena si ya lo he hecho está. Si no pensamos antes de actuar, entonces ahí es donde entra el autoconocimiento. Y me deja de enseñanza el rey David, en el Salmo 139, del 23 al 24, él dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es la versión de la Reina Valera del 60. Miren, este fragmento es una declaración profundamente ligada al autoconocimiento desde una dimensión espiritual, ¿sí? O sea, el rey David no solamente pide que Dios lo observe, sino que lo atraviese, lo sondee, que lo ponga a prueba desde adentro. No se trata de una autoevaluación superficial, sino de abrirse totalmente al escrutinio divino, ¿sí? En el contexto de la rehabilitación, esta oración se convierte en una guía. O sea, examíname, no es solamente el miedo a ser juzgado, sino hambre de ser entendido. Conoce mi corazón, es rendirse al escaneo profundo de lo que uno siente y de lo que uno esconde. Pruébame es aceptar el proceso como horno que revela lo genuino y ver si hay camino de perversidad, es atreverse a nombrar las rutas internas que lleva el autoengaño, ¿sí? Guíame en el camino eterno. Cuando él dice eso, está anhelando un destino distinto al de la repetición. O sea, es pedir dirección hacia una vida con propósito. Ese salmo, sin nombrar directamente el otro conocimiento, lo encarna en una forma cruda y sagrada. ¿Sí? Un hombre clamando no solo por ser visto, sino por ser revelado ante sí mismo. Auto, del latín autos, que significa por uno mismo, no implica independencia, sino responsabilidad. Auto no es aislamiento, sino decisión. Es el acto de mirarse sin pedir permiso, entrar en uno sin esperar aprobación. Representa ese motor interno y ese pulso que se activa cuando el mundo se calla y uno se escucha.
Es esa fuerza que se reclama y nos impone, ¿sí? O sea, es una raíz de transformación que no depende de otros. Auto es el umbral. Nadie puede cruzarlo por mí. Cono no es solo la forma, es el símbolo. El cono concentra, dirige y guía hacia un punto. O sea, lo invisible representa ese embudo que filtra lo disperso y transforma el enfoque. Cono sugiere profundidad, una cavidad que contiene lo esencial, ¿sí? Lo que se concentra ahí es denso, sustancial y a veces incómodo, obviamente. Es como esa parte donde lo emocional y lo racional se entrecruzan, porque dentro del cono no hay espacio para lo superficial. Todo lo que entra se transforma, se afina, se reduce a la verdad. Cimiento es lo que sostiene, lo que no se ve, pero define. Es esa base no construida con bloques, sino con vivencias. Cimiento no se improvisa, pero sí se cultiva, o sea, es una estructura interna, valores, historia, decisiones tomadas en la oscuridad. Es lo que permanece cuando todo lo demás se cae. En el proceso de conocerse, descubrir los cimientos, es tocar la verdad antigua que siempre ha estado ahí. No la que aprendimos, sino la que recordamos. O sea, lo que nos sostuvo cuando ni nosotros sabíamos que estábamos de pie. Autoconocimiento, es el viaje de regreso hacia lo que siempre estuvo. Esa búsqueda del núcleo que da sentido al caos. O sea, no es saber quiénes somos, es saber desde dónde existimos. Es alinear la fuerza, la profundidad y la base. Es desvestirnos de ese personaje que siempre nos encanta mostrar, con capas de cebolla. Siempre mostrar esas capas de cebolla, esos defectos del carácter, ¿ya? Es desvestir esa parte superficial. Es como o sea, porque es que el que se conoce se encuentra, ¿sí? El que se encuentra se cuida y el que se cuida se reconstruye. O sea, no hay testigos aquí, no hay aplausos, no hay puntos de referencia, solamente con la certeza de que hay un centro y de que ese centro, al fin, somos nosotros. El autoconocimiento es la capacidad de reconocerse a sí mismo con claridad, de mirar hacia adentro, sin filtros, sin máscaras, sin escapar de ese reflejo que devuelven las propias decisiones, emociones, pensamientos, heridas. En el contexto de la rehabilitación, no se trata solamente de saber qué sustancias se consumen o por qué, sino de descubrir quién es esa persona que ha estado escondida detrás del consumo. Es un viaje, o sea, es un viaje que no se conforma con la superficie. En muchos manuales de prevención de recaídas se habla de identificar desencadenantes, desarrollar planes de acción, fortalecer redes de apoyo, ¿sí? Y todo esto es necesario. Pero detrás de cada desencadenante hay una historia no contada. Detrás de cada recaída hay una parte de uno mismo que no fue abrazada, que no fue comprendida, ¿sí? Que no fue redimida. El autoconocimiento es, en ese sentido, no una herramienta más, sino el núcleo del proceso de regeneración. ¿Sí? Conocerse es reconocer patrones, pero también raíces. Tener el valor de ir más allá de lo elemental y heredarlo lo reprimido, porque, pues, ¿por qué reacciono así cuando me siento solo? ¿Por qué me saboteo cuando las cosas van bien? ¿Qué miedo no me he permitido nombrar? ¿Qué parte de mí pide ayuda de parte silenciosa? Cuando en una comunidad terapéutica hablamos de sanidad interior, no nos referimos solamente a sanar heridas, sino a reintegrar pedazos de identidad que se perdieron en medio del dolor. ¿Sí? Eso requiere mirar hacia adentro con honestidad radical. No basta solamente con dejar de consumir. Hay que aprender a habitarse. El autoconocimiento en este viaje no es un punto de llegada, sino un hábito. Es un ejercicio constante de atención, de escucha interna y de aceptación, de transformación. Porque es que a medida que una persona se va conociendo, también va recuperando la capacidad de elegir. Y en esa elección consciente está la verdadera libertad. En el fondo, toda rehabilitación profunda es un proceso espiritual, aunque no se mencione con esas palabras. Porque es que implica volver a sí mismo,
reconocer ese vínculo con la vida, con el propósito, con la dignidad. Eso solo es posible si uno aprende a mirarse no como alguien roto, sino como alguien que está recordando quién es. ¿Ya? No lo encontramos en los pasos básicos, no está en los esquemas, no está en la universidad, está en el silencio que queda después de una conversación honesta con uno mismo. En el temblor de las lágrimas que no buscan lástima, sino hay redención. Ahí en el momento íntimo donde uno por fin se deja ver, es ahí, en esa profundidad es donde comienza la verdadera prevención, cuando uno deja de huir de sí mismo y empieza a caminar hacia su centro. Primero, el Salmo 139, que fue escrito por el rey David, te expresa con un corazón totalmente expuesto. Ese salmo completo es una contemplación poética y espiritual sobre cómo Dios lo conoce todo, los pensamientos, sentimientos antes de ser pensados, sentidos, caminos antes de ser andados. Y cuando David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo hace al final del Salmo, después de haber recorrido una meditación sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. David se da cuenta de que no hay lugar donde pueda huir de la presencia divina, ni en lo más alto, ni en lo más profundo, ni en la luz, ni en la sombra. Entonces, tu petición final no es de protección o bendición, es de revisión interna. O sea, él quiere ser escudriñado no desde el juicio, sino desde la verdad, ¿sí? O sea, quiere descubrir si hay en él rutas de autoengaño, senderos de dolor no resueltos o hábitos inconscientes que lo alejan del camino eterno. Sí, ese es el grito de alguien que no quiere vivir en automático, sino con dirección. Es ese clamor que, aunque dirigido a Dios, es en realidad el acto más profundo de autoconocimiento espiritual, dejarse ver por aquel que ve lo que ni uno mismo ve. Ahora, cuando Jesús dice en Mateo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en lo público. Está hablando de un encuentro íntimo, ¿sí? No de una oración pública o religiosa, sino de una cita secreta con uno mismo y con Dios. Cerrar la puerta no es un acto físico solamente, sino es apagar el ruido, los juicios, las máscaras y apagar el mundo para encender el alma. Es en esa habitación interna, en esa oscuridad sin público, donde ocurre el verdadero escaneo. No hay aplausos, no hay aprobación, hay verdad. Y aquí es donde ambos textos se entrelazan como un acto de autoconocimiento sagrado, porque David clama por ser examinado. Jesús indica dónde sucede esa revisión, en lo secreto. David desea saber si hay un camino torcido, y Jesús enseña que en lo íntimo el Padre le revela lo que debe corregirse. O sea, David pide dirección al cambio eterno, al camino eterno, y Jesús dice que desde lo secreto nacerá una recompensa visible, una transformación. Esa es la recompensa visible. El autoconocimiento real no sucede en la multitud ni con discursos bien decorados. O sea, sucede en lo oscuro, en lo íntimo, cuando se cierra la puerta y uno mismo se atreve a mirar hacia adentro sin disfraz. Sucede cuando ya no se ora para hacer ruido, sino para ser descubierto, porque pues cuando el alma entera dice, examíname, revélame, transfórmame, es ahí donde uno se atreve a bajar a su sótano, ¿sí? Para poder subir con fuerza hacia el propósito que nos espera. Amén. Amén. Gracias, mi líder. Gracias, Darwin. El apóstol tiene la mano levantada. Líder, apóstol. No, no era el apóstol mi líder, soy yo, Víctor. Yo quiero dar mi aporte sobre lo que estamos hablando en la Escuela de Sabios, que es autoconocimiento. El autoconocimiento es dirigir la atención hacia uno mismo y tomar conciencia de los procesos internos. Entre ese autoconocimiento
aparecen o tenemos algunas cualidades que hay que reforzar o que hay que trabajar, como son la autopercepción, la autoobservación, la memoria autobiográfica, la autonomía, la autoaceptación. Fundamentalmente, para alcanzar este bienestar emocional, construimos una identidad personal auténtica y de libre expresión externa o impuesto por otros, ¿no? Es llevar un diario, en eso podemos llevar nosotros un diario donde podamos escribir cómo nos sentimos, cómo estamos, donde podamos escribir todas esas pequeñas emociones que nos llevan a decaer en el proceso. Muchos pensamos que nos conocemos a nosotros mismos y ni siquiera nosotros mismos nos conocemos, porque en un momento estamos felices y en un segundo estamos tristes. Me gusta mucho lo que dice Jeremías 17:19. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces nosotros decimos que nosotros nos conocemos cuando ni siquiera sabemos en qué momento estamos frustrados, por qué nos frustramos, qué nos lleva a frustrarnos, qué nos lleva a decaer en nuestro proceso. Por lo general, yo muchas veces me he reconocido de que en momentos fallo, cuando soy permisivo, cuando trato de hacer cumplir la orden, mejor dicho, tratar no, porque tratar es nada imposible, es hacer nada imposible. Cuando hago las cosas que me dice mi cabeza o la orden que llevo hacia mis compañeros, muchos los he notado que cuando estamos en clase, estamos retroalimentándonos, porque eso es para retroalimentarse, para uno ir conociendo debilidades y cualidades que ya ha ido formando en el tiempo, que llaman la fundación. Dicen, no, es que, ¿a qué vas a terapia? No, esa terapia me da sueño. Pero para conocerse a uno mismo, uno tiene que llegar al límite. Para saber sus capacidades, tiene que dejar que lo lleven a uno hasta que la energía se le agote, para saber si usted puede más. Nosotros decimos que nos conocemos y en el momento dado que vamos a un terreno, soltamos lo aprendido. Nos dicen vaya para la derecha y nos vamos para la izquierda. Nos dicen, ¿qué lo hace enojar a usted? Y sacamos miles de excusas y nunca llegamos al punto de qué lo hace enojar. ¿A usted sabe que le gusta el arroz? Ahí está autoconociendo que le gusta algo. Se está autoconociendo que es primeramente usted el del problema. O somos nosotros, no son los demás. Siempre ponemos primeramente a los demás como el problema, sabiendo que el problema fuimos nosotros. Nosotros fuimos los que consumimos, nosotros fuimos los que nos dijeron, no lo haga así, y no lo hacíamos, sino que lo hacíamos a nuestro parecer. Somos nosotros, primeramente yo. Yo reconozco que fui un drogadicto y que soy un drogadicto en recuperación. Yo reconozco que yo le hice daño a mi familia. Yo reconozco que en momentos me frustro fácilmente. No son los demás, soy yo como primera persona. Pero como decía mi líder Cristian, cuando tú te frustras es porque la otra persona hace algo que tú hacías, que ahora que ya no lo haces. Pero ver a esa persona haciendo esas mismas cosas te hace recordar de ese viejo hombre, el cual vos no te querés recordarte porque te trae malos pensamientos, entonces eso te fastidia, te da rabia, te incomoda. Pero eso también te puede llevar a ti a seguirte autoconociendo, a buscar un despertar, a buscar un caminar y no a dejar que las emociones te muevan. Porque cuando tú te autoconoces,
No hay emoción que valga que te pueda hacer decaer en tu proceso. Ese autoconocimiento te lleva a saber qué problemas te pueden tumbar en la calle, con qué amigos no puedes andar, qué lugares no puedes frecuentar, qué compañero o compañera te puede servir para edificar. ¿Sí? Por eso es conocerte a ti mismo. Por eso la palabra dice que si tu mano te es de tropiezo, quítatela. Hay veces nuestro propio parecer, porque no lo conocemos, nuestro propio ego, el que nos lleva a cometer errores. Creemos conocernos, pero al tiempo no nos conocemos. En la calle siempre decíamos, no, a mí no me gusta comer la ensalada, no me gusta esto, no me gusta lo otro. ¿Por qué ahora sí lo haces? Porque tenías en tu autoconocimiento, tenías ese error de pensar de que solamente son las cosas sabrosas las que te gustan. Y dejas de ver el mundo de una manera diferente. Porque es que dice que lo externo es el mundo no está allá. El apóstol siempre dice, el mundo lo tenemos nosotros adentro. Los conflictos los creamos nosotros. Por eso en la Biblia dice, en el principio el mundo estaba desordenado y deshabitado. En ese momento, al autoconocernos es para darnos orden de nosotros mismos, de nuestras dificultades, de nuestras fortalezas, que hemos avanzado, en qué hemos decaído, qué hemos formado, qué hemos edificado. Si todos estamos aquí y notamos, antes éramos diferentes, antes éramos ingobernables. Ahora, si me voy al autoconocimiento, ahora somos gobernados. ¿Sí? Y eso hay que darle gracias a Dios, porque Él nos está sacando de ese pozo cenagoso para avanzar. Y nosotros nos frustramos a la primera. Nosotros conocemos que teníamos que venir a una fundación para poder rescatar nuestras propias vidas. Ahora que la fundación nos está formando, muchos vemos que es malo porque se frustran cuando les dicen, yo ya te estoy conociendo. Yo ya sé que a vos cuando llega una visita, que es ambivalente y vos no has podido reconocer eso y no lo querés fortalecer. Yo reconozco que vos o yo, como primera persona, cuando no me quieren dar algo, me enojo. Son los gestos que demuestro que me dan que otra persona me autoconozca a mí. Porque la frustración no da pena hablar. El autoconocimiento se puede ver reflejado en una persona con los gestos que hace. Entonces, es buscar personas para uno retroalimentarse. Es aprender que uno tiene que conocerse a uno mismo hasta cuando habla. Porque hasta las propias palabras de uno se pueden convertir en espada de doble filo para uno mismo. Saber a quién le puedo pedir una ayuda para que me pueda ayudar a avanzar y ayudar a conocerme. Pero siempre buscamos contarle nuestros problemas o lo que sabemos al que no sabe cómo guiarnos. Y el día que ese se enoja con nosotros, nos saca todo a relucir y nos enojamos. Entonces, es conocerse uno mismo, este autoconocimiento, uno mismo como primera persona. Saber sus capacidades, sus cualidades, dónde están sus debilidades y así mismo iniciar a fortalecerlas para poder avanzar en este proceso. Miguel Felipe, este es mi aporte desde acá de Villasamán. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, entonces en el autoconocimiento no es lo mismo que la autoconcepción. O sea, qué opina uno de sí mismo o qué cree uno de sí mismo
a veces no, eso no es lo mismo que el autoconocimiento. Porque es que nosotros lo que pensamos de nosotros mismos, a veces eso no va de acuerdo con el proceso. Lo que uno piensa de uno mismo, a veces es impedimento para el proceso o es algo que le sigue generando a uno excusas en el proceso. Y a veces la forma en la que uno cree que es, pues lo tiene a veces a uno como en un ciclo. Porque a veces uno no, digamos que no hace esos sacrificios en donde le permiten conocerse a uno. Entonces uno puede realizar actividades, cumplir con cosas, pero a veces en el fondo puede costar uno conocerse distinto. Y a veces en el proceso la persona piensa de que está como si estuviera realizando un trabajo. En un trabajo yo cumplo, pero eso no quiere decir que yo sea otra persona. Por eso, por eso hay personas que dicen, yo, digamos, un ejemplo, yo he visto personas que dicen, yo soy terapeuta de una fundación, pero uno los ve consumiendo. Entonces, sí tiene un trabajo que tiene que ver con el proceso, pero en cuanto al proceso, pues no se está conociendo por medio del proceso, sino que está realizando una actividad, un trabajo. Entonces, por lo menos en la fundación, hay unas actividades que son para, digamos, uno tener una ocupación y para no salirse del contexto que digamos, tiene que haber actividad en la vida de cada uno de nosotros, de que debe haber un diario vivir, así ya no esté en la fundación, deben haber unas ocupaciones que ayuden a sostener el proceso. Pero eso no quiere decir que solamente el estar ocupado en la fundación es lo único que va a lograr eso. Es un porcentaje del proceso. Porque, digamos, en ese autoconocimiento se tienen que conocer muchas cosas de uno mismo. Cosas que no le van a gustar, cosas que uno cree que ya trabajó, pero después se da cuenta que le falta. Cosas que uno va avanzando, pero que al momento de que le evalúen a uno esas cosas, le dicen que le falta todavía bastante. Cosas en las que, como empecé diciendo, cosas que le van a decir, usted está avanzando en esto y uno cree que no está avanzando. Y que a veces las cosas que lo hacen avanzar a uno no son como uno piensa. A veces uno llega al proceso y uno dice, yo ya sé cómo avanzar en esta etapa. Entonces uno a veces dice, yo ya sé cómo avanzar en esto, yo ya sé cómo es que yo voy a salir y voy a hacer con esto. Y por eso a uno le insiste mucho en la fundación a estar receptivo, a aceptar una ayuda, porque a veces todo el conocimiento con el que nosotros llegamos no es el que nos va a sacar de ahí. A veces toda la estructura que nosotros llevamos a la fundación, que para nosotros a veces es hasta valiosa, que vuelve como un tesoro para nosotros todo el conocimiento
con el que llegamos a la fundación, creemos que nosotros vamos a hacer de la fundación mejor con ese conocimiento que traíamos de antes. A veces pensamos que la fundación necesita de nosotros por el conocimiento que nosotros traemos de antes. A veces llegan las personas a la fundación y dicen, no, yo ya sé, porque yo ya estaba en otra fundación. Entonces, se conoce de una forma, pero lo que quiere de pronto darle esa fundación es una nueva forma. Y que para esa nueva forma, pues se necesita estar receptivo, se necesita uno quitarse cargas, necesita uno no estar diciendo como que le están enseñando algo y uno como que, no, esto sí me sirve, esto sí es verdad, pero esto no me parece, porque seguimos autoconociéndonos en la forma pasada. Porque uno a veces clasifica, uno a veces es así, uno quiere abrir un libro y que le salga en la página más bonita, porque si no, entonces no, cerrémoslo otra vez, abrámoslo hasta que salga donde yo quiero que salga. Entonces así a veces hacemos, cuando un líder le dice que no a alguien, voy a donde el otro líder y le digo lo mismo para ver si me dice sí. Entonces el autoconocimiento es también nosotros dejarnos renovar muchas cosas, porque conocer cosas renovadas en nosotros, de pronto el día de hoy es difícil, pero pues es un proceso que que es como cultivar algo para que se vaya dando otro fruto. Entonces, ahí por ahí veo conectado al pastor Luis, para si quiere dar un aporte, pastor. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Felipe, por la oportunidad. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Bueno, yo me hago este cuestionamiento y quiero que todos pensemos. Cuando hablamos de omnipresencia de Dios, ¿realmente a qué nos referimos? O sea, ¿sí entendemos eso? Porque es que hablamos de omnipresencia y ahorita el líder Darwin, creo que era el que hablaba, dijo unas cosas muy valiosas, ¿no? Que me quedaron sonando. El proceso de autoconocimiento es el verdadero inicio del proceso de regeneración. Cito unos versículos o partes de la Biblia realmente importantísimos. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y te recompensará en público. Muchas veces nosotros por intentar agradar al entorno, sea familiares, sea amigos, sea esposa, sea novia, novio, qué sé yo, eh, nos desconocemos, nos desconocemos, dejamos de autoconocernos y nos desconocemos porque, vuelvo y repito, el entorno se hace más importante que el verdadero encuentro personal o el encuentro del autoconocimiento. La única manera que Dios se hace omnipresente, pienso yo, es porque en cada ser humano habita Él. ¿Y a donde no hay un ser humano? En la máxima creación de Dios, que es el ser humano, cuando vos despertás o tenés un despertar espiritual, Dios empieza a morar en vos. O sea, y la única manera de que nos autoevaluemos y nos autoconozcamos es permitirle a Él que nos muestre el interior, no el exterior, sino el interior.
y nos muestre aquello que verdaderamente nos beneficia para nuestra vida y que nos puede traer prejuicios o juicios o catástrofes en nuestra vida. Ese es el verdadero autoconocimiento. Entonces, cuando una persona se conoce a sí misma y sabe qué le afecta y qué no le afecta, porque es que el entorno, por lo regular, siempre te va a tratar mal. Y van a haber mensajes y van a decir cosas y van a cuestionarte tu proceder. Entonces, todo depende de tu conocimiento, cómo tomas esas cosas y qué herramientas verdaderamente utilizas. Pero cuando vos dejas que el entorno te haga daño, entonces no te conoces, porque dígame, de los que estamos acá sentados en telas y rimas, todos los que estamos en fundación, ¿cuántas veces no nos tildaron de cosas que nosotros no hicimos? Y reaccionamos de una manera traumática e incómoda ante las circunstancias y terminamos envueltos en una discusión donde sin ni siquiera nosotros haber tenido nada que ver en ese hecho, empezamos a defendernos sobre algo que es mentira. Entonces miren cómo no nos conocemos. Es más, hay cosas que las van a decir y tal vez en el fondo tengan algo de realidad. Pero es cómo voy a reaccionar, cómo me vuelvo estoico ante esa circunstancia, cómo me vuelvo resiliente ante esa circunstancia, cómo utilizo esas circunstancias a mi favor. La única manera que puedo hacerlo es cuando tengo autoconocimiento de mi propio ser. Y cuando lo tengo, pues la Biblia y la palabra de Dios se hace viva en mí. Porque dice que el que se domina a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad. Imagínense, entonces, verdaderamente lo que dice este hombre son palabras. Son palabras. ¿Sí? Ya hay cosas pues mucho más profundas y habrán cosas mucho más delicadas. Pero cuando vos aprendés a autoconocerte, tomás dominio y control de todo. De todo. Porque es que a uno nos afectan unas cosas y a otros otras. Diferentes. Y si aprendemos a qué es lo que verdaderamente nos puede llegar a afectar y de antemano sabemos, porque es que si usted tiene su casa y usted se da cuenta por X o Y motivo que a las 2 de la mañana van a entrar los ladrones por la puerta principal o por la puerta trasera o por una ventana, ¿usted qué hace? Se prepara, ¿sí o no? Se prepara y toma cartas en ese asunto, en esa situación que va a llegar. Cuando usted conoce, usted siempre va un paso adelante. Siempre va a ir un paso adelante. Siempre. Siempre. Usted sabe cuál es su punto débil. Usted sabe cuál es su punto vulnerable. Y sobre ese punto es que tiene que trabajar. Entonces, fiel reflejo del autoconocimiento es que no permitamos al entorno que nos afecte y tampoco busquemos agradar al entorno. Para mí, pues, creo que es un pensamiento muy mío. O sea, cuando vos pretendes agradar y sabes que eso te afecta a vos, no te conoces, porque sabes que a la larga pues vas a sacar a relucir actitudes negativas a la otra persona. Pues, si es que yo hice esto por vos. Cuando alguien habla así, es que yo hice esto por vos, es porque no te conoce, buscó agradar al entorno. En una discusión, cuando alguien habla así, ya, hagamos nuestra parte, hagámosla bien hecha, pero conociéndonos a nosotros mismos. Y no hay nada más bonito que una fundación, un lugar donde ya quedas a solas, donde te derriban todo argumento, donde te tumban toda altivez, donde te llevan al conocimiento. Por eso dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez, que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. ¿Y a dónde está Dios? Dentro de mí. Dios ya no habita en manos, en templos. Dios habita dentro de mí. Meta eso en la cabeza y ahí antes se hace omnipresente. Porque donde vos quieras que veas, si está dentro de vos, ¿cómo lo sacas? Espéreme aquí un momentico, yo lo dejo estoy aquí en este árbol. No, siempre va a estar ahí. Que se apaga, que se contrista, como dicen muchos versículos la palabra, sí. Pero cuando vos llegas a eso,
ya sabes qué es lo que te duele y qué es lo que no te duele, qué es lo que te afecta y qué es lo que no te afecta. Sí. Y tenés que, como decía el líder ahora, abrazar ese perdón. Y puedes en un momento de oración decirle ese bonito salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad. Pienso que eso es lo mejor, encontrarte con vos mismo, encontrarte con vos mismo. Saber que no fuiste diseñado para consumir droga, aprender que no fuiste para eso. Vos no naciste para inyectarte, ni para inhalar, ni para ingerir pepas. Vos naciste con otra dinámica en la vida. Dios te dio vida, te dio aliento de vida con otra esperanza de que multipliques el reino. Así que ese es mi aporte, Felipe. Muchas gracias, muy amables. Bendiciones para todos. Gracias, Pastor Luis. Vamos a seguir con unos aportes que acá de Cali. A ver, muy buenos días familia, pues esto es lo que yo estoy aprendiendo y este es mi aporte. Dice, pues esto escribí, ¿no? Dice que el autoconocimiento es mirarse para hacia adentro, es conocerse a uno a sí mismo para saber cómo puedo y qué no debo, saber aprender a darle soluciones y mejoras, con qué sí puedo y con qué no debo dar rienda suelta, como que a la droga, qué sitios puedo ver, qué sitios no puedo ver, a qué personas no me puedo dirigir, a cuáles sí puedo hablar. Si hay personas negativas, ¿qué tengo que hacer con ellas? No hay nada que hablar, no hay nada que decir, no hay nada que aprender, no hay nada de autoconocimiento ahí. Entonces, como dice, hay una frase por ahí que dice mi apóstol que dice que me debo de pegar a los mejores, a los ganadores, para así tener herramientas, guardarlas y el día que la necesite, como ya me autoconozco, sé que con esas herramientas las puedo utilizar, esa llave, ese martillo, esa porra, ese alicate me van a servir para hacer XY o un arreglo o una mejora o cambiar esa parte que se debe. Bueno, tratar. Bueno, qué temas se deben tocar. Sé que no debo tocar, que no debo hablar de la negativa porque empieza nuevamente mi mente, o sea, como un granito uno lo tira a la tierra y empiezan a hacer una matica. Si ese granito usted lo tiró a lo malo, sale una mata a lo malo. O sea, que quiero darme a entender que si yo empiezo a hablar de algo negativo, sin, entonces ya mi mente empieza a recrear, es una expresión, no, lo voy a hablar así. Si yo empiezo a hablar de droga, que la hierba, que el Pérez, que el Tusi, entonces ya me imagino y me empiezo a acordar cómo lo estaba haciendo, en dónde lo hacía, con quiénes lo hacía, si en la rumba, con cuáles personas, y entonces ya empieza a generar un malestar en mí. Entonces es mejor empezar a sembrar buena semilla en buena tierra. Por eso me toca autoconocer con quiénes y no puedo hablar, con quiénes puedo salir de esa etapa y así puedo empezar a aprender para salir de dificultades y mirar que hay hacia adelante, ¿no? O sea, es muy claro el tema, es importante, sí, me tengo que autoconocer a dónde no puedo ir, con quiénes sí puedo ir, a qué autoridades debo ir, con qué persona es mejor no hablar, no tratar. Eso, ese es mi aporte. Que tengan ustedes, familia, muy buen día. Dios me los bendiga. Amén. Buenos días, familia. No, pues lo del autoconocimiento, tengo entendido pues de que son cosas que debemos de tener en cuenta que muchas veces nosotros siempre apuntamos y señalamos a los demás sin antes mirarnos a nosotros mismos y teniendo en cuenta de que, como nos había dicho
Muchas veces nos dicen acá los líderes que nosotros debemos de tener en cuenta que cuando nosotros señalamos a alguien con un dedo, siempre van a haber tres más señalándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que lo que nos dice el apóstol, de que siempre debemos de mirar la viga que tenemos dentro y no la paja que tiene el ojo ajeno, ¿no? Pues, ya que nosotros siempre vamos a tener en cuenta, siempre vamos a estar pendientes de lo que hacen los demás, más nunca de lo que hemos hecho nosotros o de lo que somos nosotros, ¿no? Pues muchas veces decimos, no, es que este es así, que este es así, pero nunca hemos visto cómo somos nosotros, ¿no? Pues a veces yo he tenido muchos roces acá con un compañero por lo mismo, ¿no? Porque pues a veces yo como que sí, lo irrito con facilidad, ¿no? Pues así igual él conmigo, ¿no? Entonces, siempre estamos en eso, ¿por qué? Porque nosotros somos el reflejo uno al otro, ¿no? Pues él hace lo que yo, como decía el líder Cristian ahorita, nosotros vemos en otras personas lo que nosotros éramos antes y entonces eso nos irrita porque no, porque son cosas del viejo hombre que nosotros ya estamos dejando atrás, ¿no? Que muchas veces también nos puede haber lastimado y entonces cuando vemos eso, pues eso como que nos frustra, ¿no? Como que nos irrita con facilidad. Pues ese es mi aporte. Que tengan un feliz día. Bueno, pues ese es para concluir, pues ese autoconocimiento no solamente se tiene que ver reflejado a a las dificultades y a las amenazas, sino también que se tiene que ver reflejado hacia las fortalezas, que muchas veces cuando hablan de fortaleza sentimos más que le están hablando al otro, como pasa a veces con las debilidades también, con las fallas. Pues a veces las hablan delante de un grupo, delante de una fila, y a veces dicen, uy, ve, le están hablando a tal, no han dicho nombres. A veces hablan de la pereza, y están hablando a 100 personas y ve, le están hablando a tal. Pero a veces hablan de hacer un proceso, de rehabilitarse, de que sí se puede, y uno, ¿le estarán hablando a quién? ¿Será que a mí? Entonces, es algo que nosotros nos involucra mucho y nos permite también conocernos. Nos permite conocernos que no solamente somos como pensamos, como han pensado nosotros, sino también como piensa el proceso de nosotros. El proceso es de rehabilitación. El proceso no es de encierro, ni de recuperar hambres atrasadas, ni sueños atrasados, sino que es un proceso de rehabilitación. O sea que el proceso de rehabilitación también nos ve a nosotros de una forma y que nosotros necesitamos también conocerla, conocer esa forma en la que nos ve el proceso a nosotros. Entonces, Amén. por el día de hoy, pues vamos a dejar la escuela hasta este punto. Ya sería para el día lunes en que pues nosotros podamos continuar y pues las personas que tienen sus aportes, pues tenerlos ahí listos para el día lunes, para poder nutrir ese tema que es tan importante del autoconocimiento. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron, Amén, amén. a los que aportaron, y pues nos vemos entonces el día lunes. Ay, él le está diciendo. Dice que él Bendiciones. se ríe.